Queridos hermanos, nos encontramos nuevamente en este su programa, Profundizando en la Fe, por este su canal Televida, el canal de la familia. Es bueno siempre dar razón de nuestra fe como mandó el Señor a Pedro y nos manda también en su carta saber dar razón de la fe, de nuestra esperanza, de lo que creemos. Y para ello, como siempre, pidamos la luz, la fuerza, la luz del Espíritu Santo que nos ilumine. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditemos el Evangelio de este día tomado de Marcos 1, 40-45. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera en descampado y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Como sabemos, la lepra es siempre el signo de la mancha, no solamente el signo de la mancha espiritual. Por eso también podemos ver en este Evangelio la potestad que tiene el Señor para perdonar la mancha espiritual, que solo Él puede quitar, la mancha del pecado. Y qué interesante la actitud de este leproso, que se acerca y se postra de rodillas. Solo ante Dios estamos llamados a arrodillarnos. Este leproso tuvo una inspiración que iba más allá de lo humano. Reconoció en Jesucristo no a un simple profeta, reconoció a Jesucristo no a un simple taumaturgo, sino que esta actitud de arrodillarse, además de ser una actitud de humildad, es una actitud también de adoración, Reconoció también ahí la presencia de Dios, por lo menos podríamos decir de manera inspirada. Los leprosos, el que estaba designado para examinar su enfermedad y para decretar si estaban limpios no era el sacerdote. Jesús se manifestó como un gran profeta, pero no fue un sacerdote al estilo de los sacerdotes del Antiguo Testamento. No lo vemos en el templo ofreciendo sacrificios, porque claro, Él es el sumo y eterno sacerdote y ya al final de su vida no ofrece un cordero, sino que Él mismo es el cordero. Él mismo es quien se ofrece por el pecado del mundo. Pero la actitud de rodillas. Y siempre que nos acercamos a este sacramento de la confesión, de la reconciliación, de la purificación, conviene que lo hagamos de rodillas, porque es una actitud de humildad. Y como decía, una actitud de reconocer que solo Dios es santo. Y de pedirle también con esa sinceridad del corazón como lo hizo este leproso, pedirle que nos purifique, que nos limpie de nuestras manchas. Y la otra actitud también, no solamente su arrodillarse ante el Señor, sino también lo que dice, manifiesta esta humildad.
si quieres, dice el leproso. No va con exigencia, no, se sabe pequeño, se sabe pobre, se sabe manchado, y va con esta sencillez, si quieres. Y el Señor, que es todo bondad, por supuesto, que es todo caridad, y aquí también destacar esta actitud de Jesús que no teme, podríamos decir, contaminarse. En ese tiempo los leprosos estaban fuera, en descampado, no podían participar de la asamblea, no podían participar de la comunidad, porque era considerado una enfermedad, no solamente que era causa del pecado, sino una enfermedad contagiosa, peligrosa. Y por eso se les sacaba de la comunidad. Y esta gente sufría muchísimo, pero Jesús se acerca, Jesús lo acoge, Jesús abre su corazón, dice Jesús, sí quiero, quedas limpio, quedas limpio. Y como decía ahorita, como era el sacerdote, el que examinaba a estos leprosos y después de un examen y de un tiempo de purificación, entonces los reintegraba nuevamente a la comunidad, después de llevar también un par de corderos que eran degollados y sacrificados, y había todo un ritual. Por eso Jesús le dice, ve, preséntate al sacerdote. Pero aquí también hay un signo. Solo Dios puede perdonar los pecados. Pero a quien el Señor ha puesto enfrente de la comunidad como su representante, incluso este sacerdocio, podríamos decir, imperfecto del Antiguo Testamento, que era sombra del único y eterno sacerdocio, que es el sacerdocio de Cristo. Solo Dios puede perdonar los pecados. Pero dice el Señor, para que conste, ve, preséntate ante el sacerdote a quien se ha puesto ahí para declararlo, para declararte purificado, para declararte sanado y para que ofrezca también la ofrenda que ya el mismo Dios había revelado por boca de Moisés. Varios elementos podemos subrayar aquí. Primeramente, nosotros, el sacerdocio de la nueva alianza, que somos configurados con Jesucristo de manera sacramental y a quien nos dio la potestad de perdonar los pecados, la potestad. Recordemos aquel evangelio de Juan, aquel domingo que ahora Juan Pablo II, ¿verdad?, ha decretado como el domingo de la misericordia. El segundo domingo de resurrección siempre se medita este evangelio de Juan, donde el Señor le dice a los apóstoles, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Nuestro sacerdocio entonces tiene esa potestad por configuración con el mismo Cristo. Nosotros actuamos en la persona de Cristo en los sacramentos, pero en definitiva es Él el que perdona, Solo Dios puede perdonar los pecados. Por eso es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, dice el sacerdote, y yo te absuelvo de tus pecados. ¿Y por qué dice yo? Dice yo porque ahí el sacerdote está en la misma persona de Jesucristo, in persona Christi. Por eso dice el Señor, el que me oye, el que los oye a ustedes, a mí me oye. Ahí ya no es el sacerdote el que está actuando Jesucristo en la persona del sacerdote. Y por tanto es el que los incorpora nuevamente a la comunidad y el que establece también la penitencia que debe cumplir. Hay también un cambio de papel. Vemos que Jesús le dice a este leproso, mira, no se lo digas a nadie, pero él no puede callar la obra de Dios, no puede callar la misericordia de Dios, no puede callar la grandeza de Dios, lo que ha vivido, lo que ha experimentado, esta manifestación de amor de Dios. Y ya por eso entonces ya Jesús no podía entrar abiertamente, dice que te quedaba en descampado, dice el evangelista Marcos. Hay un cambio de papeles. Antes era el leproso el que no podía entrar por su pecado, pero ahora Jesús le ha perdonado. Jesús ha cargado con ese pecado como Cordero de Dios.
y por eso ha pagado el precio de ese pecado en la cruz, en sus sufrimientos, en sus rechazos, en las acechanzas que le hacían, en las zancadillas que le metían. Jesús pagó y ahora es Jesús el que se queda fuera y el leproso entra. Eso ha hecho el Señor con nosotros. Qué grande es la misericordia de Dios. Por eso, alabar, honrar, bendecir el nombre de Dios. Vamos a hacer nuevamente una pausa ahora en este momento y dentro de unos minutos pues continuamos con nuestro programa. El Señor les bendiga. Bien, queridos hermanos, vamos definiendo en estos capítulos. Ahora hemos entrado en el tema del reino de Dios y en el capítulo anterior estuvimos meditando un poco sobre el grupo de los 12, pero sobre todo en este aspecto, en las llaves del reino de los cielos. El Señor entregó estas llaves a Pedro como cabeza de la iglesia, como fundamento, como cabeza visible, como el que nos confirme en la fe. Y es un ministerio de amor. El ministerio petrino es un ministerio de amor. Por eso el Señor lleva a Pedro también a experimentar este amor que se manifiesta justamente en la misericordia, en el perdón. Y por eso Pedro niega 3 veces a Jesús y 3 veces le dice Jesús: Pedro, ¿me amas más que esto? Pedro, ¿tú me quieres? Pues pastorea mis ovejas. Y es así. Para pastorear las ovejas, si no experimentamos el amor de Dios, no tenemos la inspiración, la fuerza para la entrega, porque amar al hermano es siempre, tiene como motor, como motivación, el amor a Dios. Al hermano yo lo amo por amor a Dios, lo amo porque es la imagen de Dios, lo amo porque Jesucristo dio la vida por ese hermano mío, por ese hermano nuestro. No es una simple humanidad, no es simple filantropía, no, es por amor a Dios y porque Dios está ahí presente y para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Solo ese amor entonces es sacrificado, solo ese amor entonces tiene una motivación que va más allá, porque Dios me ha mostrado su amor, su misericordia, y amor con amor se paga, y porque esas obras luego son premiadas, porque Dios es bueno, premiadas inmensamente, mucho más de lo que podemos soñar y esperar. Por tanto, si no meditamos en este amor, si no experimentamos vivamente este amor, no tendremos motivación para el trabajo pastoral, para la lucha, para la evangelización hecha de manera jovial, de manera alegre, dinámica. Cuando experimentamos este amor, entonces sí. Lo otro entonces no tendría caso. Si es simplemente buscando aplauso, buscando reconocimiento, buscando chelito, no, hombre, no es por amor a Dios. Esto sí que da sentido a la vida y sí que nos hace libres en el Señor. A Pedro entonces, dentro del grupo de los 12, se les da las llaves del cielo. Tú eres Pedro, le dice Jesús, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no podrán contra ella. La iglesia tiene 2000 años y se ha encontrado con cantidad de dificultades, primeramente toda la lucha con el imperio romano, con los emperadores romanos, comenzando por Nerón, que decapitó a Pablo y crucificaron a Pedro, y acusaron a los cristianos de caníbales, de comer carne humana, de antropófagos. Acusaron también a los cristianos de haber incendiado Roma, fue la acusación que le hizo Nerón, porque quería dar la imagen de grandeza y quería una nueva Roma, y él mismo mandó a incendiar Roma. Y luego, como los cristianos eran mal vistos porque se reunían de noche, justamente por esto, podríamos decir por la persecución y el mal ambiente que había,
Era muy fácil echarle las culpas a los cristianos y hacer de ellos un espectáculo. Sin embargo, el Señor permitió todo eso, incluso que derramaran la sangre de los primeros cristianos para de ahí renacer, que renaciera una iglesia nueva. Y la fe terminó venciendo ese imperio, venciendo el orgullo, venciendo la vanidad, venciendo ese afán de poder y de mentira y de egoísmo. El cristianismo, con esos simples pescadores de Galilea, con Pedro a la cabeza. Las fuerzas del infierno no podrán contra ella. Y ese poder que el Señor ha dado a la iglesia se manifiesta en 3 elementos, ya lo subrayábamos en el capítulo anterior. Primeramente, el poder de atar y desatar, el poder de perdonar los pecados. Ya decía que este poder lo comparte también el Papa con los obispos, con los sacerdotes. Es importante que ustedes sepan que en el seminario hay lo que se conoce como el examen de audienda, y por derecho canónico un sacerdote o un seminarista que no pase este examen o que no conste de otro modo que esté preparado para ser un buen confesor, no se le debe dar la potestad de la confesión. Por supuesto que todo sacerdote debe hacer bien este examen, pero el derecho canónico establece esto, o sea, si no pasa ese examen, no puede recibir o si no consta de otro modo, y por eso es una potestad que el obispo se le da expresamente al sacerdote después de su ordenación, porque es lo que se conoce como la potestad no solamente de orden, sino también de jurisdicción. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. El pecado que es perdonado aquí, queda perdonado allá también, perdonado allá. Hay mucha gente que se acerca a veces diciendo, yo me confesé, pero yo como que todavía, si ya te confesaste, mi hijo, ya, el Señor te perdonó. Aunque no haces mal con volverlo a confesar, no estamos diciendo eso, porque a veces también es importante el recurrir con frecuencia a este sacramento, porque cada vez que lo recibimos esa gracia de Dios, ese don de Dios. Y la otra potestad que tiene el Papa es la de hacer declaraciones dogmáticas. Por ejemplo, la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción. Y así pues cuando el Papa declara un dogma, lo está haciendo con esta potestad. Por supuesto que cuando el Papa hace una declaración dogmática, cuando declara a María como Inmaculada, no lo dice simplemente porque se le ocurrió, no lo hace de una manera medalaganaria, no, sino después de consultar las Sagradas Escrituras, después de ver la tradición de la Iglesia, después de ver también el sensum fidelium, es decir, la fe de los fieles, de la gente común, son como los elementos que examina, ¿verdad?, para hacer una declaración dogmática, o también para instituir alguna fiesta litúrgica. Por ejemplo, el Papa Pío XI instituyó la fiesta de Cristo, Rey del Universo, y Juan Pablo II también, después de seguir las inspiraciones de Santa Faustina Kowalska, decretó este domingo también como el Domingo de la Misericordia. Entonces, el Papa tiene la potestad de hacer estas declaraciones dogmáticas, porque a ese le dio la llave del reino. Y la otra potestad es también la de declarar definiciones disciplinares. En la Iglesia también no solamente está la parte doctrinal, sino también la parte disciplinar. Y por eso los concilios siempre subrayaban los dos elementos. Primeramente subrayan la parte doctrinal y después unos lineamientos disciplinares para la Iglesia. Por ejemplo, antiguamente, aunque desde el principio hubo sacerdotes célibes, pero hubo también sacerdotes casados. De hecho, la Iglesia Oriental
acepta sacerdotes casados. Pues para nosotros, la Iglesia Occidental, se nos pide el celibato. Por tanto, un seminarista que no tenga este don, porque es un don, es una gracia, también en sinceridad, en discernimiento con el director espiritual, con los formadores, debe decir: yo no tengo esta gracia, no tengo, pero Dios capacita a quien llama, lo capacita. Y por tanto, cuando uno busca del Señor, el Señor te da esa gracia, te da ese don, si lo hace con amor, lo hace con sinceridad. Bien, después de ver este acápite, las llaves del reino, vamos a ver ahora una visión anticipada de ese reino, que es la transfiguración. Es como un anticipo de lo que vamos a vivir, a disfrutar de ese reino. A partir del día en que Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Maestro, comenzó a mostrar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir, y ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro rechazó este anuncio. Los otros no lo comprendieron mejor. En este contexto se sitúa el episodio misterioso de la transfiguración de Jesús. Sobre una montaña, ante 3 testigos elegidos por él, Pedro, Santiago y Juan, el rostro y los vestidos de Jesús se pusieron fulgurantes como la luz. Moisés y Elías aparecieron y le hablaban de su partida, que estaba para cumplirse en Jerusalén. Una nube les cubrió y se oyó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo elegido, escúchenle. A partir de que Pedro, de la declaración de fe de Pedro, vemos como Jesús siempre actúa en el momento oportuno. Así como inicia su predicación después que toman preso a Juan, le entendió que ya era el momento, ahora también comienza a anunciarle la pasión después que ya Pedro lo anuncia, lo declara como el Hijo de Dios vivo. Jesús va poco a poco instruyendo y revelándose a los discípulos de manera paulatina, de manera progresiva, muy lentamente, pero ya estaba el ambiente preparado. Y es entonces cuando ahí le declara que el Hijo del Hombre tiene que sufrir y tiene que padecer. Jesús entendió que era el momento de desmontarle a los discípulos esa idea que tenían de un rey al estilo mundano, de un rey, podríamos decir, que tiene sus vasallos, sus sirvientes, sus militares. No, Jesús dice: mi reinado no es de este mundo, es otra forma de reinar. El trono de Jesucristo es la cruz, su corona no es de oro, es una corona de espinas. Pues comienza ahora a anunciárselo. Y por supuesto los apóstoles que tenían esa mentalidad judía no entienden. Primero es Pedro, hace un momento lo confesó y ahora cuando le dice que tiene que sufrir, le dice Pedro: no, a ti no te puede pasar eso, ni pensarlo, ni pensarlo. Y ahí le dice Jesús: mira, apártate de mi vista, Satanás. Satanás ahí le llamó. Qué paradoja esta. Primeramente lo alaba por la confesión de fe y ahora, como Pedro se resiste ante el anuncio del sufrimiento, y hasta cierto punto también se convierte casi hasta en un obstáculo en el camino del Señor. Así es lo humano. Y es por eso también que nosotros tenemos que orar tanto por los obispos y por el Santo Padre. Por el Santo Padre, porque ahí está siempre la insinuación, está la fuerza del mal también, que nos quiere zarandear y nos quiere tumbar. El mismo Jesús le dice a Pedro: Pedro, estoy orando por ti porque el diablo te anda buscando para zarandearte, para sacudirte. Si no es con la fuerza de la oración, no es posible mantenernos en pie. Y los demás tampoco comprendieron esto. Pedro naturalmente fue el que salió al frente para representarlos, pero todos pensaban de la misma manera. Y entonces Jesús, para quitarles ese miedo, de una manera no ya simplemente con la palabra, sino con un signo contundente, se lo lleva allí al monte, a estos 3, a Pedro, Santiago y Juan.
y allí se transfigura. Y sus vestidos se volvieron blancos como la nieve, brillantes como el sol. Fue un anticipo de la resurrección del Señor, un anticipo de lo que es la gloria de Dios. Y se llenaron de un gozo y de una alegría y de un entusiasmo. Pero no solamente eso, sino que también aparecen estas dos grandes figuras del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Moisés, que es el símbolo de la ley, del Pentateuco, y Elías, que es el paradigma del profeta. Con esto el Padre está diciendo, miren, el Antiguo Testamento, todo lo que dijeron los profetas se cumple en Él, que es mi Hijo amado, mi Hijo amado. Lo que anunciaron los profetas llega a su plenitud en Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. Y por eso le dice, escúchenle, este es mi Hijo amado, escúchenle. Y esta escena, por supuesto, que le quedó entonces impregnada a los apóstoles para que pudieran ver también que la cruz es el camino para llegar a la resurrección. En el tiempo de Cuaresma hay un domingo que se llama el domingo de Letare, que es el domingo de alegría, de gozo, y el texto justamente que se medita es este de la transfiguración, que es como un anuncio, un anticipo de la resurrección de Jesucristo. Lo mismo tú y yo, querido hermano, querida hermana. En la vida el Señor también a nosotros nos da momentos de gloria, momentos de gozo, momentos de transfiguración. Y todos, cada uno de acuerdo a su edad, a su crecimiento espiritual, lo habrá experimentado, ya sea en el sacramento de la reconciliación, ya sea al recibir un sacramento, el matrimonio, el bautismo, nosotros también el día de nuestra ordenación sacerdotal. Son como momentos espléndidos de gozo, de gloria, de presencia, de derramamiento del Señor, a través de una sanación física. Solo Dios sabe, momentos de transfiguración donde el Señor te muestra que es el Hijo de Dios vivo, que es la palabra de Dios caminando y actuante entre nosotros, que Él es la verdad y la vida, la verdad y la vida. Qué bueno es entonces experimentar esta gracia, esta fuerza, este don de Dios, este don de Dios. Por un instante Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Muestra también que para entrar en su gloria es necesario pasar por la cruz en Jerusalén. Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la montaña. La ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos del Mesías. La pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre. El Hijo actúa como siervo de Dios. La nube indica la presencia del Espíritu Santo. Apareció toda la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa, nos dice Santo Tomás. Queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa. Hemos visto este evangelio preciosísimo de este leproso que es sanado, que es curado, que el Señor los reintegre en la comunidad, aunque ya él tiene que quedarse fuera, y se queda fuera porque como acoge a este, que es un despreciado, que es también una persona, podríamos decir, excluida, todo el que trabaja por los excluidos se encuentra con estos problemas, es también excluido. Jesús corrió esa suerte. Hemos recapitulado también a Pedro como el mayordomo de palacio, como aquel a quien se le entrega la llave, y hemos visto también este último elemento de la transfiguración. Jesús le da un anticipo a sus apóstoles de la gloria de Dios para quitarle el miedo a la cruz, y por eso le presenta estos dos prototipos. Moisés, que contempló esta gloria de Dios, que su rostro también fue transfigurado, pero que es signo también de la ley, y cumplir la ley significa obediencia y significa cruz. Y lo mismo Elías también, que descubre
también experimenta la gloria de Dios, pero que fue perseguido y fue también, podríamos decir, despreciado, pero siempre experimentando el gozo y la gloria de Dios. Al final ya de este programa pidamos al Señor que bendiga a cada uno de ustedes, bendiga sus hogares, que Nuestra Señora de la Altagracia, protectora de nuestro pueblo, sea siempre la que les acompañe como madre. Que les bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.